Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados. Para hoy, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, tú eres mi paz. Es el tiempo de Navidad, diciembre, en el que conmemoramos, celebramos, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, la palabra del Señor, de nuestro Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El hecho es ese. La fecha, sabemos, lo hemos dicho, no concuerda en el tiempo de diciembre, pero conmemoramos definitivamente el hecho que es extraordinario, lo más grande, Dios entre nosotros. Por eso esta serie se titula Jesús es el Mesías. Y hemos estado tocando, para ponerlos en contexto, de las designaciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo. El descendiente de la mujer, la estrella de Jacob, profeta de Dios, designaciones mesiánicas que se le dieron desde la antigüedad a nuestro Señor Jesucristo, y cómo cada una de ellas fue recibiendo su cumplimiento especial al momento de nacer nuestro Señor en su vida y su ministerio como tal. Y aquí vamos. Hoy, Sar Shalom. Sar Shalom, príncipe de paz. Es una de las designaciones mesiánicas que resalta el profeta Isaías en el capítulo 9 de su libro. Si van conmigo, por favor, les pido, movámonos hasta allí. El capítulo 9 del libro de Isaías. En ese capítulo, esta Biblia titula ese capítulo Nacimiento y Reinado del Mesías. Quiero decirles que es una palabra de aliento y de esperanza para el pueblo de Judá, porque Isaías predicó en Judá siglo VIII, antes de la gran deportación a Babilonia del 586. Siglos antes, Isaías trajo su mensaje al pueblo, y esta primera parte, del 1 al 39 de Isaías, ya hemos hablado de ello, habla de la condición pecaminosa y bastante difícil que tenía Judá en aquel tiempo. Pero aunque estos primeros capítulos hablan del pecado de Judá, de la rebelión de Judá, de la necedad del pueblo y de la insistencia del Señor de traer de nuevo al pueblo de Israel a sí mismo, haciéndole entender también los tiempos difíciles que iban a venir si ellos continuaban en ese camino. Sin embargo, el profeta deja ver capítulos como el 9 llenos de esperanza, llenos de bendición. Es decir, ante una vida de pecaminosidad, ante una vida que se estaba alejando cada vez más de Dios, el profeta exhortaba y advertía, sí, pero también dejaba unas palabras de esperanza, porque ese era el carácter de Dios. Es decir, el hecho de que estuvieran diciendo, mire, cuidado porque el Señor va a obrar, los va a castigar, el castigo no llevaba en sí mismo la meta de todo, no. El asunto era un hecho de amor para hacer recapacitar al pueblo y que volviera a lo que más le convenía. Conocemos la historia y sabemos cómo terminó, pero en medio de aquellas advertencias, de aquellas exhortaciones, de aquellos llamados de atención, el profeta muestra un mensaje de esperanza y de bendición. Y es el capítulo 9, entre otros, el capítulo 9. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En la oscuridad que andamos, nosotros no somos capaces ni somos suficientes para iluminar nuestro propio camino. Necesitamos la luz del Señor. Necesitamos la luz de arriba, la luz de lo alto, una luz espiritual externa que nos muestre el camino. Sí, el escritor sagrado en los Salmos lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Allí está, es verdad. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo se muestra como motivador, como aquel que nos da ánimo y nos da aliento, pero también nos muestra el camino, nos corrige y nos exhorta. Es nuestro paráclitos, pero aparte de acompañarnos y de consolarnos, pues también nos muestra realmente por dónde debemos ir. Y esto es luz para nosotros. Y el profeta empieza diciendo esto: Judá está en oscuridad. Una oscuridad de la cual no puede salir por sí misma. Y hoy podemos decir exactamente lo mismo. La gran pecaminosidad que cubre al mundo y nuestras vidas nos hacen andar en oscuridad, dar tumbos de un lado para otro. Pero el Señor viene a hacer luz. Y con esa palabra de esperanza, con esa palabra de bendición, comienza el profeta el capítulo 9. Dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega los que se gozan, los que reparten el botín, porque tú quebraste el pesado yugo, la vara de su hombro. Todo esto apunta hacia después de la deportación, lo que iba a ser la restauración de Israel. Palabras de esperanza y de bendición. Y sigue el versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado con sangre serán quemados, ya no serán más, serán pasto del fuego. ¿Por qué? ¿En qué se basa todo esto? ¿De dónde va a venir todo esto? Y en el versículo 6 es donde el profeta lanza el eje central del cumplimiento de esta profecía. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. El principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, este versículo no estaba dirigido directamente en su primera instancia al Señor Jesucristo como Mesías, no, era el rey. El rey, una vez que estaba posesionado o iba a posesionarse y estaba en la ceremonia como tal, era considerado como hijo de Dios. No como un niño recién nacido, sino él como hijo de Dios, es decir, instrumento de Dios para el gobierno del pueblo, por lo cual se le llamaba teocracia, es decir, Dios gobernando al pueblo a través de un hombre cuya voluntad estaba sometida a él. Entonces, en la teocracia, en la constitución o en el establecimiento del reinado, al rey se le consideraba como hijo de Dios y como un niño que era puesto allí. Pero obviamente es un símbolo, como decir que la estrella y el cetro que vimos en Números, el capítulo 24, si no mal recuerdo, hablando de la estrella de Jacob, eran símbolos de un rey que había nacido o que iba a nacer, ¿sí? La estrella y el cetro. Bueno, en este caso es niño. El niño nos ha nacido, príncipe nos ha sido dado. Ahora, cuando habla de esto, menciona admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y habla de príncipe de paz. Sar Shalom. El Sar Shalom, príncipe de paz, viene a ser un hombre que en su reinado, hablando del rey, iba a garantizar la paz de sus súbditos, de su tierra, bien sea abatiendo al enemigo o trayendo convenios de paz
con estos enemigos para la tierra o para su tierra, para su pueblo. Es decir, iba a ser un gestor de paz, pero también dispuesto a abatir a aquellos que no querían definitivamente acordar la paz con él para con su pueblo. Así que este hombre al reinado debería o debía ejercer tomar todos los elementos en su mano para garantizar la paz de su pueblo. Y el pueblo esperaba que eso se fuera realidad, para vivir tranquilos, para estar en paz delante del Señor, en el pueblo, con su familia, con sus hijos e hijas, sin sobresaltos, sin guerra, sin sangre, sin muerte, sin violencia, sin asaltos, ni sobresaltos, allí tranquilos. Y esta profecía es puesta entonces en el futuro, hacia adelante, 8 siglos después, como una de las designaciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene a ser príncipe de paz. ¿De qué manera? Ya te lo digo, un café primero. Vamos. Nuestro Señor Jesucristo llega. Entendámoslo. El imperio romano está en pleno fervor, con sus sandalias puestas encima del cuello del pueblo de Israel. Conquistado, dominado y exigiéndoles impuestos, abusando del pueblo. Nosotros conocemos algo de la historia. Bien, ¿de qué manera trajo paz el Señor Jesucristo? ¿De qué estamos hablando? Si el Señor Jesucristo no tomó partido político entre los que estaban allí. Nunca se fue con los saduceos, ni con los fariseos, ni con los herodianos, nunca con los esenios tampoco, ni con los celotes. No tomó partido político para ir contra el gobierno, que vendría a ser lo más propio, como les decía, un monarca que abatiera al enemigo y trajera paz al pueblo. Pero no fue así. Lo primero de lo que el Señor hizo para con nosotros fue traernos la paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquello que se rompió en Génesis capítulo 3 por la intervención del pecado que trajimos en Adán, por el cual todos hemos sido contaminados, el Señor Jesucristo viene a quitar ese pecado de en medio, a pagar por ese pecado, para quitarlo de en medio como la gran ofensa o la gran enemistad contra nuestro Dios y poder reconciliarnos con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Número 1. Ahora, número 1 y primordial. Si tú y yo tenemos paz para con Dios, si hemos hecho la reconciliación con Dios y Él con nosotros, empezamos bien, buen punto. No somos enemigos de Dios. El pecado que hay en nosotros o que habita en nosotros ha sido pagado. No tenemos enemistad con Dios. Es lo primordial. Pero número 2, cuando llega la paz con Dios, ya nosotros nos llenamos de paz por dentro, de aquella paz que el Señor prometió. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da, sino la mía. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa paz de la que habla Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de la tormenta, a través de la oración, en medio de las situaciones difíciles, nos encontramos con Dios ya reconciliados, por supuesto, ya reconciliados con Él, en medio de todas las circunstancias, nos encontramos con Dios, teniendo reconciliación con Él ya, y las circunstancias adversas no roban la paz de nuestro corazón. Que no salieron como queríamos, hay paz en nuestro corazón. Que llegó una adversidad y una dificultad, hay paz en nuestro corazón. Que resultó un conflicto por aquí, algo tormentoso por allá, hay paz en nuestro corazón. ¿Qué puede pasar? Estoy bien con Dios. Que se acaba el mundo, estoy bien con Dios. Él me ha perdonado, yo he recibido su misericordia y su gracia,
Estoy en reconciliación, en armonía y en paz con el que me creó, con el dueño de mi vida, con el que gobierna mi vida. Yo estoy en paz. Maravilloso. Que se caiga el mundo, no pasa nada. El Señor dirá, todo lo demás está a cargo de Él. Yo puedo orar en medio de la tormenta. La tormenta no ha pasado. El Señor calma la tormenta. Y si todavía permanece la tormenta y estamos allí metidos, Él tiene sus planes y propósitos. Él está claro, yo no lo puedo hacer. Debo ser diligente, sí, para lo mío, perfecto. Pero hay paz en mi corazón. Puedo dormir tranquilo. Hay paz en mi mente y en mi corazón. Voy caminando de acuerdo con la voluntad del Señor. Voy de su mano. Él me va guiando. Si tengo que corregir algo, lo corrijo. Si debo tomar una decisión, la tomo. Si debo arreglar algo, lo arreglo. Señor, tú estás conmigo y voy hacia ti. Perfecto, maravilloso. Número 2. Pero número 3 es la paz con mi prójimo, con mi hermano. Que allí hay algo muy importante. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él, hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Y está hablando de los judíos y de los gentiles, que estaban enfrentados. Y en Jesucristo se encontraron tanto judíos como no judíos y se unieron en un solo cuerpo y en una sola relación, en el vínculo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor derriba las paredes de separación y de enemistad de los pueblos, de gentilicio, de pertenencia, de orígenes, de dónde venimos, de lo que pensamos. En Jesucristo todo esto es derribado. Incluso ahora, en los conflictos que se han dado ahora, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres feminista, que si eres machista, que todo eso en Cristo queda derribado. Esa paz con mi prójimo, con mi hermano, es algo que tenemos que resaltar. Por ejemplo, si hay judíos y palestinos que han creído en nuestro Señor Jesucristo y comparten juntos la vida cristiana allí en Jerusalén, en Israel. Ahí está, de eso estamos hablando. Pueblos que han sido enemigos y sus familias o personas que vienen de pueblos que son enemigos y se encuentran en Cristo y hay paz. Tanto victimario como con su víctima, aquel que ha herido y aquel que ha sido herido, se encuentran en Cristo, en el perdón en Cristo, y hay paz entre ellos. Maravilloso, maravilloso. Hijos, padres e hijos que estaban en discordia, en gran pelea y en gran enemistad, han llegado a Cristo y en Cristo ha habido reconciliación y paz para sus vidas. De eso estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo derriba todas las paredes de enemistad, todo aquello que nos separa con nuestro prójimo, sea el gentilicio, sea la nacionalidad, sea la historia, sea heridas de víctimas y victimarios, sea cualquier situación que nos separa, el Señor derriba esa pared y en Cristo nos encontramos con un amor que no se puede medir. Y finalmente, teniendo la paz con Dios, número 1, teniendo la paz entre nosotros, en nuestro corazón, dentro de nosotros, teniendo la paz número 3 con nuestro prójimo. Tenemos que decir, bueno, y si nuestro prójimo no quiere la paz, ¿por qué tiene que ser recíproco? Tiene que haber reciprocidad para poder encontrarnos en Cristo, si no sería un yugo desigual o algo que no cuadra, que no encaja. Yo estoy en Cristo, pero tú no. ¿Y cómo vamos a encontrarnos en el amor de Cristo? No se puede. Allí tiene que haber reciprocidad para que haya esa paz y esa reconciliación en Cristo y encontrarnos allí, pese a las enemistades que sean. Pero si no se da la reciprocidad, Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante,
allí el Señor nos habla del amor hacia los enemigos. Miren esto. Aún el Señor allí, en medio de una enemistad, que no es recíproca, pero que sí viene de un lado, pero que de nosotros hay el amor y la bendición del Señor, Él nos dice, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y en el amor hacia el enemigo, como lo dice el Señor, orar por ellos, bendecirlos y, dada la circunstancia, ayudarlos. En ese amor hacia los enemigos hay paz en nuestro corazón. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo vino a ser y sigue siendo el príncipe de paz. Nadie como Él que pueda lograr la paz en relación con Dios, en nuestro corazón, en relación con nuestro prójimo y aún con nuestros enemigos. Mis amados, esta designación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías trae paz y bendición a nuestro corazón extraordinaria. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tú has sido bueno, Señor. Gracias por esta bendición en tu Hijo Jesucristo, el príncipe de paz. Gracias por habernos reconciliado contigo. Gracias por traer paz a nuestro corazón. Gracias por traer paz con nuestros hermanos. Y aún por la bendición y el poder de amar a nuestros enemigos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Que tu paz gobierne nuestros corazones. Que tu bendición nos cobije por completo. Y a pesar de las circunstancias y de las tormentas, podemos decir que en ti tenemos paz. Bendito sea tu nombre. Encomendamos en tus manos este día. Tu bendición está con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Ha sido la entrega para hoy. Excelente, el Señor es bueno con nosotros. Que tengan un buen día hoy, mis amados. Que el Señor los bendiga, los guarde, que fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.